Vamos a meditar un poco bajo el tema peleando contra Amalek. Amén. Peleando contra Amalek. Y yo estaba estudiando un poquito acerca del origen de Amalek, porque cuando aquí habla de Amalek, en el pasaje que leímos habla de un pueblo, no habla de un solo hombre. Pero este pueblo provino directamente de un hombre. Entonces, en Génesis capítulo 36, el verso 12, nos habla del origen de este hombre. Dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Amén. Así que según esto, este hombre llamado Amalek era descendiente de Esaú. Venía a ser nieto de Esaú, y ustedes recuerdan que Esaú en la Biblia es llamado profano, ¿verdad que sí? Hablando del hermano de Jacob, gloria al Señor Jesucristo. En primera libro de Crónicas, capítulo 1, y el verso 36, primera Crónicas, capítulo 1, verso 36, dice, los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Perdón, me adelanté. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Galaam, Cenaz, Timna y Amalek. No sé si usted se dio cuenta de algo que parece medio extraño aquí. En el primer pasaje que leímos en Génesis, dice que Timna fue la concubina de Elifaz y que de esta unión nació Amalek. ¿Verdad que sí? Pero en este pasaje que leímos, habla acerca de los hijos de Elifaz, y en los hijos de Elifaz nombra también a Timna y Amalek. ¿Con qué come eso? ¿Sabe que en la tradición judía existe algo que se llama el Talmud? El Talmud no es otra cosa que una recopilación de escritos y de tradiciones que se fueron pasando oralmente de generación en generación acerca de acontecimientos que sucedieron en la historia judía que no están escritas en la Biblia. Eso se conoce como el Talmud. Y en este Talmud habla acerca de Timna y dice precisamente que esta mujer fue el producto o fue el fruto de un adulterio entre Elifaz y la esposa de este hombre llamado Seir. Dice que fue hija de Elifaz con la esposa de otro hombre. Y según el Talmud, según esta tradición judía, Timna quiso juntarse a la descendencia de Jacob. Quiso apegarse a esta línea para poder apegarse a la línea de la bendición, por nosotros así decirlo. Sin embargo, dice que fue rechazada por los patriarcas, no le permitieron llegarse a esta línea, así que regresó una vez más y en una relación de incesto se allegó a su propio padre. Y de esta relación nació un hombre llamado Amalek. Así que cuando hablamos de Amalek o del pueblo amalecita, necesitamos entender que viene de una raíz pecaminosa, de una raíz de adulterio, de una raíz de inmoralidad, de una raíz totalmente malvada. Gloria al Señor Jesucristo. Tanto es así, hermano, que usted ve que de generación en generación Amalek siempre está presente de una o de otra forma en contra del pueblo de Israel. Amén. Si usted nota, hermano, Israel tuvo muchas batallas, tuvo muchas guerras a lo largo de su transitar para poder conquistar la tierra prometida. Y lo que me llama a mí la atención es que Amalek precisamente fue un pueblo que no estaba en el transcurso de lo que iba a posesionar Israel. Ellos no eran blanco del pueblo de Israel en la tierra,
que iban a heredar, que iban a poseer. Sin embargo, cuando ellos llegan al desierto, una vez cruzan el Mar Rojo, dice que Amalek vino y peleó contra Israel. Entonces uno dice, pero ¿por qué Amalek vendría a pelear contra un pueblo que había dado muestras de que había un poder sobrenatural con ellos? ¿Por qué un pueblo se iba a arriesgar a entrar en guerra con otro al cual el Señor mismo le había abierto el mar, los había hecho cruzar y en ese mismo mar había derrotado al imperio egipcio, al pueblo egipcio que era el más poderoso de aquel entonces? Y que al salir de allí aún le acompañaba la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. ¿Qué pueblo en su cabal juicio se iba a enfrentar a un pueblo que realmente todo el mundo había reconocido que el Dios soberano estaba con ellos? Entonces se dice, según la misma tradición, que Timna, al ser descendiente de Esaú y al haber tenido a Amalek, en ellos fue creciendo este odio que había en el corazón de Esaú contra su hermano Jacob. Así que ellos se alimentaron de odio, se alimentaron, hermano, de venganza. Ellos se alimentaron de un rencor casi que injustificado, podríamos así decirlo, amén, contra el pueblo descendiente de Jacob. Así que en el mismo Talmud, en la misma tradición, se refiere a Amalek diciendo una parábola. Dice que Amalek es semejante a aquel que ve una tina, una bañera llena de agua hirviendo. ¿Quién en su sano juicio se metería en una bañera llena con agua hirviendo? Sin embargo, dice que ellos llegaron y se metieron en esa bañera llena con agua hirviendo. Si bien ellos mismos se quemaron, lograron que el agua se enfriara para que otro metiera la mano. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando se refiere a Amalek, la tradición judía, está hablando de un pueblo que vino a hacer guerra contra el pueblo escogido de Dios, contra el cual nadie en su sano juicio se podía levantar, pero a su vez al hacerle guerra, abrieron la puerta para que los pueblos que estaban en la tierra que habrían de poseer, cobraran el valor para decir, no son invencibles. A pesar que Dios estaba con ellos, usted encuentra que cuando entran a la tierra de Canaán, todo, dice la palabra del Señor, lo tomaron en guerra. O sea que encontraron resistencia. De manera que Amalek, si bien en su primer ataque contra el pueblo de Israel en el desierto, luego de cruzar el mar, ellos fueron destruidos, ellos fueron vencidos por el pueblo de Israel, abrieron la puerta para que los de Jericó y los de las otras ciudades cobraran fuerza y dijeron, podemos pelear contra esto. Así se define Amalek en la tradición judía. Se encuentra, hermano, que en la palabra del Señor encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, que fue precisamente Amalek o la destrucción de Amalek, la orden que se le dio al rey Saúl. Capítulo 15 del primer libro de Samuel dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y todo lo que pasó revista en Telaí, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Entonces, usted encuentra, hermano, que cuando estaba reinando Saúl, Amalek todavía permanecía. A pesar que dice la palabra que Josué los derrotó en el desierto.
O sea, a pesar de la derrota, todavía estaban ahí. Y fueron el causante de la caída de Saúl. Porque usted ve que Saúl se fue con todo ese ejército, fueron para allá, pelearon, hicieron lo uno, lo otro, acabaron con todo, mejor dicho. Pero resulta que Saúl perdonó la vida al rey de Amalek. ¿Cómo se llamaba el rey de Amalek? Agag. Entonces perdona la vida al rey de Amalek y también traen las vacas gorditas, las ovejas gorditas, lo que vieron bonito se lo trajeron. Por eso cuando Saúl llega y lo primero que, cuando Samuel llega, perdón, lo primero que Saúl sale a decirle, yo cumplí lo que me mandaron a hacer. Pero resulta que tenía ahí un guardado. No solamente había perdonado los animales gordos, sino que había perdonado la vida también al rey de Amalek cuando la orden era extermínelos a todos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces usted ve que Samuel tiene que tomar por sus propias manos para cumplir el encargo del Señor. Dice la Biblia que mandó a traer al rey Agag delante de él y cuando lo trajo tomó la espada y lo descuartizó. O sea, lo que no hizo Saúl lo hizo Samuel, mató al rey de Amalek. Y usted dirá, bueno, listo, se acabó Amalek. No, no se acabó. Porque si usted va al capítulo 30 del primer libro de Samuel, capítulo 30, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, ¿quiénes habían invadido? Los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Entonces, mientras David con sus valientes estaban librando una batalla, otra vez aparecieron los amalecitas. Otra vez llegaron estas escorias, este pueblo depravado, llega a Siclag donde estaba el campamento de David, le saquean todo, se llevan a las mujeres, se llevan a los niños, se llevan todo, y cuando David regresa otra vez con su ejército a ese lugar, dice que lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Todos los hombres valientes llegaron y lo que encontraron fue devastación. Lo que encontraron fue que les habían saqueado la casa, les habían destruido todo lo que ellos habían formado. ¿Y quién había sido? Habían sido los amalecitas. Así que cuando, bueno, usted para resumirle la historia, al final el Señor le dice a David, sí, persiga a los que se lo va a entregar en su mano. David los persiguió, dice la palabra, llegó, los alcanzó, los acabó también, recuperó lo que habían llevado, recuperó las mujeres, los niños, los enseres, todo, lo trajeron de vuelta y aparentemente se acabó Amalek. Pero no se acabó Amalek. Gloria al Señor Jesús. En el primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 41 al 43. Dice, y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá. Note que ya había pasado un buen tiempo. Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de ¿quién? De Amalek, y habitaron allí hasta hoy. Entonces, note usted la secuencia. Amalek viene de una simiente pecaminosa, de una raíz pecaminosa. Se convierte en tropiezo para el pueblo de Israel cuando cruza el mar, justamente en el desierto. Se convierte en tropiezo para Saúl, se convierte en dolor para David. Aún permanecía en el tiempo de Ezequías. Nosotros decimos, bueno, listo, ya se acabó Amalek porque ya Ezequías los acabó, ahora sí. No, no se acabaron. Libro de Esther, capítulo 3, verso 1.
Alguien que me lea el libro de Esther, capítulo 3, verso 1, antes que me duerma. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amenadab, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces note que Amán era hijo de ¿quién? Agageo. ¿De dónde proviene ese Agageo? ¿Cómo se llamaba el rey de Amalek que mató a Samuel? Agag. Se dice que Amán era descendiente de Agag, rey de Amalek. Y el libro de Esther fue escrito, o lo que se plasma allí se desarrolla aproximadamente 500 años después. Se desarrolla esa historia aproximadamente 500 años después, cuando ya el pueblo estaba en cautiverio. Amén. Y usted nota que aún en ese momento, en ese pasaje, encuentra un hombre llamado Amán, descendiente del rey Agag de Amalek. Por eso ahora usted entiende por qué Amán tenía ese odio injustificado contra el pueblo judío. ¿Sabe por qué? Porque según lo que dice la historia, dice que todo el mundo honraba a Amán, todos se hincaban delante de él, pero cuando pasaba Mardoqueo no se hincaba. Y a Amán le dio mucha rabia a eso. Y cuando le dio rabia, dice que habló con el rey precisamente para que se firmara un día, se estableciera un día en que iba a ser eliminado, aniquilado todo el pueblo judío. ¿Qué culpa tenía el resto de los judíos de lo que había hecho Mardoqueo? ¿Sabe qué era eso? Una excusa. Simplemente una excusa para buscar la aniquilación del pueblo judío en su tiempo. ¿Y de dónde vino esa excusa? De un hombre cuyo corazón estaba lleno de un odio injustificado, descendiente de los amalecitas, descendiente de Amalek. Según la historia, el rastro de Amalek se perdió a través de los siglos. Hoy en día es imposible usted poder identificar un pueblo y decir tal nación es Amalek o tal pueblo es Amalek. Sería totalmente imposible. Sin embargo, el término Amalek o amalecita ha sido usado en los últimos tiempos, en los últimos días, para describir por parte del pueblo judío, para describir a grupos terroristas tales como Hamas o Hezbollah. Ellos se han referido a estos grupos armados como amalecitas. Entonces, ¿por qué les estoy echando todo este cuento, hermanos? Sencillo. Lo que leímos nosotros en el libro del Éxodo, capítulo 17, vamos rapidito para recordar algo. Al final, en el último versículo, el verso 16 dice: y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Así que nosotros encontramos que lo que aquí está escrito en la palabra del Señor no es producto de la casualidad, sino que a través de los años, de los siglos, de generación en generación, Amalek ha tenido guerra contra el pueblo de Dios. Amalek ha odiado al pueblo de Dios. Amalek ha sido tropiezo para el pueblo de Dios. Amalek ha representado el dolor para el pueblo de Dios. Ha representado caída para el pueblo de Dios. Ha sido la piedra de tropiezo que se le ha atravesado siempre para hacerlo perder lo que aparentemente estaba ganando. De generación en generación encontramos a Amalek siempre presente en la historia, siendo esa piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Por tanto, Amalek representa las fuerzas del mal que se oponen contra el avance del pueblo de Dios. Representa el poder satánico que se mueve a nivel espiritual y que siempre ha sido piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Aquel que te causa dolor, aquel que te causa caída, aquel que te incita a pecar, aquel que hace que desfallezcas, representa a Amalek.
espiritualmente hablando. Así que como a lo largo de la historia de Israel y aún en este tiempo la obra de Amalek sigue presente, usted y yo no podemos ignorar que el pueblo cristiano tiene una lucha que no es contra sangre y carne, tiene una lucha que es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, más mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted no puede ignorar la obra del enemigo, pero tiene entonces que fortalecerse en el poder de Dios para comprender que hay una guerra espiritual que lo que quiere es hacerle caer, lo que quiere es destruir su vida, destruir su familia, quitarle la fuerza y hacer que usted no alcance a llegar a la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito su nombre para siempre. Por eso, hermano, el tema de esta mañana se llama Peleando contra Amalek. Porque usted y yo, hermano, tenemos luchas. Porque usted y yo, hermano, tenemos que librar una batalla. Se hacía mención del culto de anoche. Qué bendición el culto de anoche, cuando se cita las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y toma toda la armadura de Dios, porque con esa armadura vas a poder estar firme en el día malo. Porque va a llegar el problema, va a llegar la tentación, va a llegar la adversidad, va a llegar la dificultad, va a llegar el desánimo. Todo esto proviene de Amalek. Pero cuando hay alguien que se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, puede chocar contra él, pero no lo puede vencer. Puede darle fuerte, pero no lo puede derrotar. Bendito su nombre. Ahora, ¿cómo opera Amalek? Deuteronomio capítulo 25. Verso 17 al 19. Note esto. Deuteronomio resume las últimas palabras de Moisés dadas a Josué y al pueblo justo antes de cruzar el Jordán para poseer la tierra prometida. Así que justo antes de cruzar el Jordán, Moisés no podía llegar allá. Ya el Señor le había dicho: tú verás la tierra de lejos, mas no entrarás en ella. Y en el discurso de despedida, Moisés habla a Josué y al pueblo y le dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Entonces encontramos aquí cómo Moisés relata cómo fue el ataque de Amalek en el desierto. Porque en Éxodo solamente nos habla y nos dice acerca de que Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés llevaba su vara en la mano, y dice la palabra del Señor que Moisés levantó las manos allá, pero se le cansaron, y cuando él bajaba las manos, Amalek prevalecía, y cuando las levantaba, prevalecía Israel. ¿Cómo prevalecía Amalek? Por la retaguardia. ¿Quién sabe aquí qué es la retaguardia? La retaguardia es los que están en la parte de atrás. Los que van adelante son la vanguardia. Entonces dice que el pueblo de Israel, siempre que salía, iban adelante todos los fuertes, todos los grandes, todos los guerreros valientes y poderosos iban adelante. ¿Por qué? Porque ellos se iban a enfrentar al ejército enemigo, y detrás, ¿quiénes venían? Detrás venían las mujeres, detrás venían los niños, detrás venían los ancianos, detrás venían todos aquellos que eran vulnerables.
Dice que en esta lucha que hubo en el desierto, cuando Moisés bajaba las manos, aprovechó Amalek mientras los fuertes estaban adelante librando una batalla y se cansaron porque fue una lucha de todo el día. Llegó el cansancio físico a ellos y cuando estaban cansados en ese momento, dice que vino un grupo por la retaguardia y desbarató la retaguardia e hirió a los débiles que venían detrás. ¿Sabe cómo opera el enemigo? Cuando el cansancio llega. ¿Sabe cómo opera el enemigo? Cuando llega la fatiga, cuando llega la... Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Ese acuérdate no era solamente diciéndole tienes que vengarte, tienes que cobrar venganza, tienes que acabarlo. No, acuérdate, mira la estrategia que utilizó, mira por dónde se metió. No le vuelvas a abrir la puerta, porque una vez le abres la puerta se mete y destruye. Hermano, el que cae una sola vez lo hace por su responsabilidad, pero el que tropieza varias veces con la misma piedra ya lo hace por negligencia. Así que Moisés le dice, acuérdate cómo utilizó, acuérdate por dónde se metió, acuérdate que buscó la parte débil. Porque al diablo sabe el caramelito que le gusta. No ignoremos esto, el enemigo sabe qué caramelito nos gusta. Y por ahí se mete. Y cuando ve el problema, la situación difícil, oh, tengo un problema con mi esposa, no sé, peleamos, hicimos algo, el enemigo hace así. Y se pasa la lengua por los bigotes. Y enseguida manda un ataque. Él se aprovecha de nuestra debilidad. Por eso usted y yo necesitamos recordar siempre las palabras de Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas por la obra de Amalek? ¿Y sabe por qué? Porque descuidamos la retaguardia. Porque nos enfocamos en los fuertes o en los fuertes. Y descuidamos a los débiles. Usted y yo necesitamos entender y reconocer cuál es nuestra posición. Porque entre nosotros podemos haber muchos con caras felices y sonrientes, pero nadie sabe el proceso por el cual está pasando usted. Nadie conoce la gotera sino el que vive en la casa. Nadie sabe en qué momento su ánimo baja, sus defensas bajan. Nadie conoce eso. Tal vez usted no entiende lo que otros pueden entender. Tal vez usted no ha llegado a la capacidad que otro ha podido alcanzar. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que sabiendo cómo opera Amalek, la iglesia no puede darse el lujo de descuidar a los que están en la retaguardia, de descuidar a los más vulnerables, de descuidar a los que están débiles, de descuidar a los que están pasando problemas, situaciones. Usted y yo no podemos ser indolentes ante el dolor de mi hermano. Porque por ahí se mete Amalek para dañarlo, y cuando lo daña a él me está dañando a mí. Gracias por eso, amén. Pero esa es la verdad, hermano. Usted y yo somos parte los unos de los otros. Y necesitamos que la iglesia entera se meta en una misma visión. Vamos a cerrarle la puerta al diablo. Primero los Corintios, capítulo 1. Verso 10. Bueno, que lo tenga primero, lea. ¿Quién está activo con la Biblia? Primero los Corintios 1:10. Os ruego, pues. Os ruego, eso es un ruego de Pablo. Nos está rogando a nosotros. Diga, ¿qué dice? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amalek se mete cuando uno quiere dar para un lado y el otro quiere dar para el otro.
Le estamos abriendo la puerta al enemigo. Y después decimos que estamos pagando. No, hermano, no es así. Nosotros necesitamos entender la necesidad que impera de que la iglesia camine en una misma dirección, que hablemos un mismo lenguaje, que tengamos una misma visión. Cuando dice que no hay entre vosotros divisiones, implica que yo no quiera una cosa cuando el resto quiere otra. No, todos tenemos que interesarnos por el bien común, todos tenemos que buscar el bien común, todos somos responsables el uno por el otro. Una de las estrategias que ha utilizado el enemigo a lo largo de los años ha sido crear independencia en la iglesia. Yo no digo que sea malo, y yo lo he predicado aquí, el aceite no se presta, cada uno tiene que buscar su propia emoción. Amén. Pero a mayor fuerza, mayor responsabilidad. Así que la iglesia necesita entender que si llegamos a la meta lo hacemos juntos. Y si no, no llega ninguno. ¿Quién aquí ha visto el desafío? ¿Sí han visto el desafío? El desafío es un programa donde hay equipos. Y en los equipos yo creo que yo no he visto donde compita uno solo. Pero siempre mandan un grupo. Y en ese grupo tienen que hacer un proceso de pruebas y soltar obstáculos y un montón de cosas. Y cuando llegan a la meta, no se toca la campana hasta que no entra todo el grupo. Es decir, si van dos fuertes adelante, llegan allá y se sientan hasta que llegue el que viene el último. Y si el otro equipo llegan todos primero, perdieron. Así el fuerte ha corrido más. La iglesia tiene que entender que nosotros somos así. Nosotros somos así. Porque somos un pueblo y necesitamos esforzarnos para que todos alcancemos el conocimiento de Dios, para que todos lleguemos al fin común, para que todos lleguemos a la meta en común. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Primero los Corintios capítulo 12, verso 20. Verso 20, lo voy a leer hasta el 27. Presten atención. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante olor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Usted entendió lo que dice ahí? ¿Sí entendió lo que dice ahí? Puede acérquese al que le caiga más mal y dígale que necesito. No, ninguno le cae mal a nadie, no, alguien murió. O es que el que tiene al lado y que le cae mal, no sé cómo era la cosa. Lo cierto es que tiene que mirar a alguien y decirle, lo que tú tienes yo no lo tengo, lo que yo tengo tú no lo tienes, somos miembros del mismo cuerpo,
así que nos necesitamos. Dígale a alguien, te necesito. Y dice que de esta forma todos los miembros se preocupan. Dice así o no dice, yo como que leí mal. Yo como que leí mal. ¿Dónde es? Verso 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermano, le voy a hacer una pregunta. Con el corazón en la mano. ¿Usted sabe lo que es pasar una noche sin dormir, orando por las necesidades de su hermano? Usted sabe lo que es derramar lágrimas en el altar o en su casa donde se postra a orar y llorar como un niño cuando le quitan la chupeta, pero no por un problema personal, sino porque sé que mi hermano está sufriendo una necesidad, que está atravesando un desierto, que está siendo atacado. Usted sabe lo que es derramar lágrimas genuinas delante de Dios, clamando por la necesidad de mi hermano. Y ahí son pocos los amén. Ahí son pocos los amén. ¿Sabe qué es lo que le ha faltado a la iglesia? Y no hablo de Cañocurito, hablo a nivel general. Y lástima que fue internet si no se lo decía lo que lo estaba mirando. Lo que le ha faltado a la iglesia es sentido de pertenencia. Lo que le ha faltado a la iglesia es entender que somos parte los unos de los otros. Lo que le ha faltado a la iglesia, hermano, es ponernos en los zapatos de aquel que está sufriendo una prueba, para que así se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo: gózate con el que se está gozando, pero llora con el que está llorando. Que vive de esa manera, Amalek no tiene por dónde meterse. ¿Sabe por qué? Porque los fuertes están cuidando la retaguardia. Porque los que en ese momento no están padeciendo algo y están fuertes y en oración y activos, uy, qué bendición, están cubriendo con sus oraciones al hermano que está padeciendo una necesidad, al hermano que tiene una enfermedad, están cubriendo, están rodeando la retaguardia y el enemigo no tiene cómo destruir. Ella basta de independencia. Amén. No podemos vivir con individualismo. Necesitamos ser parte el uno del otro. Amén. Cuando vivamos así, hermano, las cosas van a ser totalmente diferentes. Vamos, allí en el capítulo 1, verso 10, que leímos hace un momento, dice que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos. Que estéis perfectamente unidos. Y que tengan todos un mismo parecer. El diablo ha hecho estrago por muchos, por el descuido nuestro. El enemigo ha dañado a mucha gente, incluso los ha sacado de las congregaciones por el descuido de quienes nos jactamos de ser fuertes. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender nuestra responsabilidad. Primero los Corintios capítulo 8. Verso 9 al verso 13.
Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para quién. Para los débiles. O sea que en la iglesia hay gente que en un momento está débil. Y Pablo está diciendo, mira que esa libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Sabe lo que está diciendo aquí, hermano? Hay personas que no entienden lo que usted entiende. Hay personas que no tienen el conocimiento que usted tiene, pero que para con ellos, usted y yo somos responsables de lo que le dijo Pablo a Timoteo. ¿Qué le dijo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, espíritu, de pureza. Lo que aquí está diciendo, hermano, es que tal vez usted sabe que comer cochino no es pecado. Para usted comer cerdo no es pecado. Pero resulta que hay alguien que aún no lo entiende. Hay alguien en la iglesia que aún no lo ha comprendido. Y resulta que cuando nos sentamos a comer, usted agarra las tortillitas de dulce y empieza al lado del... y le queda la salsa untada aquí con todo esto, de ella con la camisa. ¿Sabe qué está haciendo? Está creando un problema en el corazón del otro. Al punto que va a ser tropiezo para alguien. Aquí sí estamos hablando de la responsabilidad individual para con nuestros hermanos. Pablo dice, entonces, si la comida es tropiezo para alguien, yo no vuelvo a comer carne. Yo no como enfrente de él. Pero usted y yo necesitamos hacernos débiles con los débiles, hacernos fuertes con los fuertes, para poder comprender y al fin ayudar a alguien a que siga adelante. Y yo necesitamos entender que nuestras acciones, nuestros gestos o nuestras palabras destruyen o edifican. Y aunque no adivina qué dijo el Señor de aquel que sea tropiezo para uno de mis pequeñitos. ¿Qué dijo el Señor? Para algunos que sea tropiezo a los más pequeños. Amárrese una piedra de molino al cuello y que se tire al mar. Yo no quiero estar en esa posición, hermano. Necesitamos aprender a vivir sabiamente para con todos nuestros hermanos. Tener cuidado de no ser tropiezo a otro. Porque dice el apóstol, pecando contra nuestro hermano, estamos pecando contra Cristo. Cuando nosotros no somos ese testimonio y ese apoyo para el más débil, le estamos abriendo la puerta a Malek. ¿Y sabe qué es lo triste? Que después decimos, eso es que no buscan de Dios. Y no sabemos que sobre nuestros ojos está escrito el nombre de ese personaje. Amén. Si usted y yo necesitamos tener cuidado y vivir sabiamente, gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Sea bonito, sea feo, sea alto, sea bajito, sea delgado, sea gordo, sea quien sea, usted y yo nos necesitamos. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Por eso el apóstol dijo que oremos los unos por los otros. ¿Usted ha orado por alguien sin que pida oración? Qué bueno. Así
le cierro la puerta al diablo. Porque no hace falta esperar que alguien aquí en el culto diga, yo pido oración por este problema que tengo. No, es bueno que cuando usted se arrodille a orar y no encuentre por qué más orar, porque su vida es una maravilla, comience: Señor, clamo por mi hermano Alfonso, Señor, clamo por mi hermano Pedro, Señor, clamo por Manuel, Señor, clamo por Digna, Señor, clamo por Ángel, Señor, clamo por este, clamo por aquel, hermano. Nos cubramos con oración. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe lo que está pasando, su hermano. Y acabamos de leer que los miembros se preocupan los unos por los otros. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Colosenses capítulo 3. ¿Quién tiene ahora? Colosenses capítulo 3. Regálenme 10 minuticos. Verso 13. Soportándoos unos a otros. Esto es cuando el prójimo no colabora. Sí, porque nos mandó a amar al prójimo, pero a veces el prójimo no colabora, hermano. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿qué tiene que hacer? De la manera que Cristo os perdonó, así también hagámoslo. ¿Quién aquí es perdonado por Cristo? ¿Sabe lo que dice para el que es perdonado por Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que hacer cuando su prójimo no colabora? Recordar que usted no le colaboraba al Señor, pero que aún así el Señor lo amó y lo perdonó y lo tiene hoy aquí redimido. Eso es lo que tenemos que hacer. Recordar de qué forma nos amó el Señor, recordar de qué forma nos perdonó, recordar que Él no dijo, no, le perdono esto, pero esto sí es que no se lo paso. Porque el Señor tomó nuestros pecados, amarró, los echó en una bolsa, le colgó una piedra y los lanzó al fondo del mar. Dice, y nunca más me acordaré de ellos, dice el Señor. Entonces la iglesia no debe haber raíces de amargura. No debe haber desavenencias uno con otro. Hermanos, sopórtenme un poquito. Y perdónenme un poquito. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si quieren quejar conmigo, mejor que se acerque y me lo diga. Amén. Pero de la manera en que el Señor nos perdonó, perdóneme esta y otra que le vuelva a hacer. Gloria al Señor Jesús. Gálatas capítulo 6. Verso 1 y verso 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando alguien cae, la iglesia está llamada para restaurar al caído. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo le puso tropiezo. Porque el enemigo lo hizo caer. Le abrió la puerta a Amalek, se le metió, hizo estragos con su vida. Y la iglesia se enteró de eso. Ese se convierte en uno débil. Se convierte en uno que está en el suelo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, cuando veas a alguien en el suelo, levántalo, restáuralo, tiéndele la mano, háblale, escúchalo,
ora por él, dale una palabra, llámalo, búscalo, tráelo, anímalo, avívalo, perdónalo si es necesario, pero considera que un día tú puedes estar en la misma posición que él. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Dios. ¿Saben que el mundo cristiano está lleno de gente herida y dolida que está afuera? ¿Y saben por qué están heridos y dolidos? Porque aquel que Cristo dejó en la tierra para que le tendiera la mano solamente extendió el dedo señalador contra él. Y cuando hacemos eso, le estamos abriendo la puerta al diablo diciéndole: venga y termínelo de rematar. Y de paso haga algo conmigo también. ¿Usted quiere pelear contra Amalek? Empiece a entender, hermano, que cuando alguien está caído, usted lo que tiene que hacer es cubrirlo con su oración, darle la mano para que se levante. Si usted es espiritual, ¿cuántos son aquí espirituales? Gloria a Dios por eso. Qué bueno. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque como le dije hace un momento, la finalidad de Dios, o el propósito de Dios, o el sueño de Dios, es que todos los que estamos aquí en esta mañana seamos salvos. Que los que no vinieron hoy seamos salvos. Que aún los que se fueron sean salvos. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El propósito de Dios es que todos lleguemos a un mismo lugar. Efesios capítulo 4. Verso 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué puso todo eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que los más fuertes lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo no? Hasta que los más buenos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿No? Hasta que los que tengamos oro plata lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Yo estoy leyendo mal. ¿Cómo dice ahí? El propósito de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que todos los que estamos aquí podamos crecer en Dios. Ese es el propósito del Señor. Por eso es que cuando la iglesia entiende que somos parte los unos de los otros y que esto es una carrera en común, que no estoy compitiendo contra mi hermano, sino que somos un cuerpo, un equipo y que todos necesitamos llegar a la meta, entonces le estamos cerrando la puerta a Amalek. Porque me pongo en el calzado de mi hermano, porque me pongo en la posición de mi hermano, porque oro por él, porque clamo por él, porque lo ayudo, porque lo veo caído y lo restauro, porque veo que está caminando mal y hago algo. ¿Sabe por qué? Porque Amalek inflige suficiente dolor para que yo venga a producir más dolor. Bastante dolor causa el diablo en una persona. Así que la iglesia debe preocuparse por su hermano que está feliz. Gloria al Señor Jesús. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, verso 14. Para que vean cuál fue el éxito de la iglesia naciente, la iglesia primitiva del primer siglo. Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estos, no unos cuantos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Así que una de las cosas que me llama la atención es que una vez que el Señor es quitado de esta tierra, levantado hacia el cielo,
la iglesia no se esparció, sino que todos permanecieron unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en oración y ruego, clamando los unos por los otros, alentándose los unos a los otros, ayudándose los unos a los otros. Amén. ¿Y qué fue el resultado de esto? Capítulo 2 de los Hechos, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unos cuantos juntos. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. ¿Sabe por qué? Porque estaban juntos. Gloria al Señor Jesús. Bendito su nombre para siempre. Hechos capítulo 2, versos 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermano, yo no le estoy diciendo que vaya a su casa y le ponga el aviso a su parcela de se vende. Yo no le estoy diciendo eso. Yo no le estoy diciendo que llegue a la casa y mire la moto, le eche una lavada y la publique en Facebook, Marketplace. Le ponga se vende para la necesidad de mis hermanos. No le estoy diciendo eso. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que el éxito de la iglesia naciente fue contemplar la necesidad del otro y buscar la manera de ayudar a suplirla. Porque vuelvo y le repito, nadie conoce la gotera sino el que vive en la casa. Creo que es Santiago el que dice: ¿y tú por qué le dices a tu hermano, anda, ve y vuelve y después te ayudo, cuando tienes contigo que darle? Pasa como el hermano que está pasando una necesidad. Hermano, mire, yo tengo un problema, oye, necesito pagar una deuda, mire, me están apurando y oye, es tremendo, y resulta que usted carga los bolsillos que se le vomitan los de 100. Y dice: venga, hermano, vamos a orar para que el Señor le provea. Hermano, no, es que, oye, estoy comiendo arepa rellena de masa porque, bueno, no, trajeron, sé que estamos en una situación económica precaria, y bueno, el caldo es sin papas, apenas con sal, y pasto picado porque no es para el cilantro. Y usted tiene en su casa el fardo de arroz, el fardo de azúcar, el fardo de harina, el fardo, la caja de aceite. Y venga, hermano, vamos a orar para que el Señor le provea, y esperamos al mercado de amor. Yo no estoy diciendo que el mercado de amor sea malo, porque estoy diciendo que usted y yo necesitamos sentir la necesidad de nuestro hermano. Pues cuando sentimos la necesidad de nuestros hermanos, entonces nos estamos poniendo en sus zapatos, entonces nos estamos haciendo uno, entonces nos estamos haciendo miembros los unos de los otros. Y cuando hacemos eso, entonces el Señor respaldaba a la iglesia con señales, con prodigios, con milagros, con maravillas, y añadía a su iglesia a todos los que habían de ser salvos. Cuando todos estaban unidos, juntos, tenían todo en común y se respaldaban y se ayudaban los unos a los otros. ¿Sabe qué, hermano? Mientras el creyente tenga un pensamiento individualista, el enemigo va a hacer estragos como quiera. Así que quienes nos consideramos iglesia del Señor, necesitamos resetearnos. Borremos el cassette. Porque aquí de pronto hay gente que tiene que pedirle perdón a otro. No sé. O que tiene que perdonar a alguien. Aquí lo que nosotros necesitamos entender
usted necesita del hermano que tiene al lado. Mira el que tiene al lado. Usted lo necesita. Pero Señor, yo tengo todo en la vida. Saco 400 litros de leche al día. Así que así el lechero pase un mes que no traiga cheque, yo tengo para vivir. No necesito de nadie. Se equivoca, necesita de alguien. Necesita de su hermano. Y tal vez los que estamos aquí en este lugar, alguien está pasando una necesidad fuerte y usted no lo sabe. Alguien ha sido atacado por el enemigo. Está pasando una tribulación. Tal vez usted no lo sabe, pero tal vez sí lo sabe. Pregunto, ¿ha orado por él? ¿Ha clamado por él? Yo le voy a dar un consejo. De pronto no pase la noche entera, como la pregunta que le hice hace rato. Pero le confieso, yo sé lo que es eso. Pero por amor a Cristo, por las misericordias de Dios, vamos a comenzar a cubrir a nuestros hermanos por oración. Si no hay otra forma como podamos ayudarlos, vamos a cubrirlos en oración. Vamos a darles la mano, vamos a ayudarnos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque estamos peleando una lucha que va de generación en generación y que únicamente se terminará el día que Cristo venga por su iglesia. Y que mi sueño es que todos los que estamos aquí, si el Señor viene en un culto, hermano, las sillas queden limpias para que se las lleve a Cristo. Que todos los que estamos aquí podamos llegar juntos al reino de los cielos. Ese es nuestro fin común. Pero vuelvo y le repito, el enemigo usa de mucha astucia. Ataca la retaguardia para quebrar su ánimo, para quebrar su fe, para quebrar su esperanza. Pero yo creo que en este día nosotros tenemos que reprender y romper esa maldición en medio nuestro. Colóquese en pie, por favor. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer algo distinto. Vénganse todos.